Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, donde desentrañamos los misterios más jugosos del mundo del espectáculo y sobre todo, del corazón. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a bordo. Prepárate para sumergirte en un mar de información, exclusivas y por supuesto, mucho drama. No olvides darle al botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tenemos preparado para ti. Confía en mí, no te vas a arrepentir. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que ha dado mucho, pero mucho, de qué hablar. Una pareja que nos ha hecho suspirar, llorar, reír y sobre todo, nos ha mantenido pegados a la pantalla. Exacto. Hoy vamos a destapar el secreto explosivo que impacta a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Agárrense que vienen curvas. Desde que los vimos juntos en Senkalkapm, nuestra puerta a la felicidad se abrió de par en par. La química entre Eda y Serkan era innegable, palpable, electrizante. Y esa magia traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo. Su relación, tan intensa como la propia serie, nos tuvo a todos al borde del asiento, celebrando cada momento de felicidad y sufriendo con cada obstáculo. Pero como ya sabemos, la vida real no es un cuento de hadas. Y la relación entre Kerem y Hande lamentablemente llegó a su fin. La noticia, como una bomba, sacudió los cimientos de nuestro mundo hanker. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción y por supuesto, teorías conspirativas. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué decidieron separarse? Durante mucho tiempo la respuesta permaneció oculta, protegida bajo un velo de silencio y discreción. Pero aquí en su canal favorito, no nos rendimos tan fácilmente. Investigamos, hablamos con nuestras fuentes, atamos cabos y finalmente hemos descubierto un secreto explosivo que cambiará la forma en que veías a esta pareja. Prepárense porque la verdad es mucho más compleja y fascinante de lo que imaginan. No se trata de una simple infidelidad, ni de una pelea sin importancia. El secreto que vamos a revelar hoy tiene que ver con las presiones de la fama, las expectativas del público y sobre todo, la lucha por mantener su individualidad en un mundo que constantemente intenta encasillarlos. Para entender la magnitud de este secreto, tenemos que retroceder un poco y analizar el contexto en el que se desarrolló su relación. Imaginen por un momento ser catapultados al estrellato de la noche a la mañana. De repente todos los ojos están puestos en ti, cada paso que das es analizado, cada palabra que dices es interpretada. La presión es inmensa, abrumadora. Ahora, añadan a esa ecuación la presión de mantener una relación pública. Cada cita, cada viaje, cada gesto es fotografiado, publicado y comentado por millones de personas. No hay privacidad, no hay espacio para ser uno mismo, para cometer errores, para crecer como individuos. Kerem y Hande se enfrentaron a todo esto, y mucho más. Su relación se convirtió en un producto, en una marca, en una fuente de ingresos para muchos. Tenían que mantener la imagen perfecta, la sonrisa brillante, el amor incondicional. Pero, ¿qué pasa cuando la realidad no coincide con la fantasía? Aquí es donde entra en juego el secreto explosivo. La verdad es que detrás de las cámaras, Kerem y Hande estaban luchando por mantener su relación a flote. Las presiones de la fama, las exigencias de sus agendas profesionales y las constantes intromisiones en su vida privada estaban pasando factura. Pero además de todo esto, había un factor aún más importante en juego, la necesidad de crecer y desarrollarse como individuos. Kerem y Hande son dos personas talentosas, ambiciosas y con sueños propios. Querían explorar nuevas oportunidades, asumir nuevos retos y, en definitiva, construir su propio camino. Sin embargo, su relación, por mucho que la amaran, se estaba convirtiendo en un obstáculo para lograr sus objetivos. La constante atención mediática, las expectativas del público y la necesidad de mantener la imagen de pareja perfecta les estaban impidiendo crecer y desarrollarse como individuos. Fue entonces cuando tomaron la difícil decisión de separarse. No fue una decisión fácil, ni mucho menos. Fue una decisión dolorosa, que les costó lágrimas y sufrimiento. Pero sabían que era lo correcto para ambos, que era la única forma de liberarse de las presiones y seguir adelante con sus vidas. La verdad es que Kerem y Hande se amaron profundamente, pero su amor no fue suficiente para superar los obstáculos que se les presentaron. Su relación fue un producto de su tiempo, una víctima de la fama y las expectativas del público.
Pero a pesar de todo, su historia seguirá siendo recordada como una de las más intensas y apasionantes del mundo del espectáculo. Y ahora, después de revelar este secreto explosivo, quiero que reflexionemos juntos. ¿Qué podemos aprender de la historia de Kerem y Hande? ¿Cómo podemos proteger a nuestros ídolos de las presiones de la fama? ¿Cómo podemos permitirles crecer y desarrollarse como individuos, sin juzgarlos ni encasillarlos? La respuesta no es fácil, lo sé. Pero creo que el primer paso es empezar a ser más conscientes de nuestras propias expectativas. Dejar de idealizar a nuestros ídolos y empezar a verlos como seres humanos, con virtudes y defectos, con sueños y miedos. Dejar de exigirles que sean perfectos y empezar a apoyar sus decisiones, incluso si no las entendemos. Dejar de invadir su privacidad y empezar a respetar su espacio. En definitiva, dejar de tratarlos como productos y empezar a tratarlos como personas. Y con esto, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Recuerden que la verdad siempre es más compleja y fascinante de lo que imaginamos. En resumen, hoy hemos descubierto que la separación de Kerem y Hande no fue un simple drama de pareja, sino una consecuencia de las presiones de la fama, las expectativas del público y la necesidad de ambos de crecer y desarrollarse como individuos. Hemos reflexionado sobre la importancia de proteger la privacidad de nuestros ídolos y de permitirles ser ellos mismos, sin juzgarlos ni encasillarlos. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme una vez más en este viaje. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Estaban al tanto de estas presiones? ¿Creen que Kerem y Hande tomaron la decisión correcta? Déjenme sus comentarios abajo. Estoy deseando leer sus opiniones y generar un debate constructivo. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que juntos podemos crear una comunidad de chismosos informados y respetuosos. Hasta la próxima, y que el chisme los acompañe. Pero, esperen, que aún hay más jugo que exprimir. Porque aunque hemos revelado el secreto principal, la historia de Kerem y Hande tiene muchas capas, muchos matices que merecen ser explorados. No se me duerman, que esto se pone aún más interesante. Asterisco asterisco la soledad en la cima, un peso invisible asterisco asterisco. Uno de los factores menos comentados pero cruciales en la disolución de Hanker fue la soledad que a menudo acompaña a la fama. Imaginen estar rodeados de gente constantemente, pero sentirse increíblemente solos. Los amigos verdaderos se vuelven difíciles de identificar, los consejos se convierten en opiniones interesadas y la conexión genuina escasea. Hande y Kerem, a pesar de su evidente amor, se encontraban aislados en una burbuja dorada. Su relación tan pública y demandada les dejaba poco espacio para cultivar amistades fuera del círculo del espectáculo. Las largas jornadas de rodaje, las entrevistas interminables y la constante necesidad de estar presentes en redes sociales les robaban tiempo valioso para conectar con sus seres queridos y recargar energías. Fuentes cercanas a ambos actores revelan que a menudo se sentían incomprendidos por aquellos que no pertenecían a su mundo. Explicar las presiones de ser una figura pública, la constante vigilancia y la pérdida de privacidad era una tarea ardua y frustrante. Esto inevitablemente generó una sensación de aislamiento que afectó la dinámica de la pareja. Buscaban consuelo y comprensión el uno en el otro, pero incluso ese refugio se vio afectado por el peso de la fama. Asterisco asterisco el contrato no escrito, la explotación de la imagen asterisco asterisco. Aquí es donde la cosa se pone turbia, mis chismosos. Porque detrás de las sonrisas y los viajes románticos, existía un contrato no escrito que obligaba a Kerem y Hande a mantener una imagen de pareja perfecta. Las marcas comerciales, los patrocinadores y las productoras cinematográficas se beneficiaban enormemente de su relación. Su imagen juntos era un imán para el público, una fuente inagotable de clics y ventas. Esto significaba que incluso cuando las cosas no iban bien entre ellos, debían seguir aparentando felicidad y armonía. Las discusiones se silenciaban, los problemas se ocultaban y las necesidades individuales se postergaban en aras de mantener la imagen de Hanker intacta. Se convirtieron en rehenes de su propia popularidad, obligados a representar un papel que a veces les resultaba insoportable.
Imaginen la presión de tener que sonreír para las cámaras cuando el corazón está roto, de tener que promocionar productos cuando la relación se desmorona. Esta constante farsa afectó profundamente su bienestar emocional y contribuyó al desgaste de la relación. *** La ambición individual, enemiga del amor. ***. No nos equivoquemos, Kerem y Ande son dos individuos extremadamente ambiciosos y talentosos. Ambos aspiran a alcanzar nuevas metas en sus carreras, a explorar diferentes facetas de su arte y a dejar su propia huella en la industria del entretenimiento. Sin embargo, el problema radicaba en que sus ambiciones no siempre convergían. Kerem, con una visión más internacional, anhelaba proyectos en Hollywood y buscaba expandir su carrera a nivel global. Ande, por su parte, se sentía más arraigada a Turquía y priorizaba proyectos que le permitieran crecer en su país natal. Estas diferencias en sus aspiraciones profesionales generaron tensiones y conflictos en la relación. El tiempo que dedicaban a sus carreras, los viajes constantes y la dificultad para encontrar proyectos que les permitieran trabajar juntos crearon una distancia física y emocional que resultó difícil de superar. En lugar de complementarse y apoyarse mutuamente, sus ambiciones comenzaron a chocar, erosionando la base de su relación. El acoso digital, un enemigo silencioso. Por último, pero no menos importante, debemos hablar del acoso digital que ambos actores sufrieron durante su relación. Las redes sociales, que en un principio fueron una herramienta para conectar con sus fans, se convirtieron en un campo de batalla donde eran constantemente juzgados, criticados y acosados. Cada foto, cada comentario, cada interacción era analizada al milímetro y utilizada para alimentar rumores, generar polémicas y alimentar el odio. Los fans obsesionados creaban perfiles falsos para insultarlos, amenazarlos e incluso acosar a sus familias. El nivel de toxicidad era tan alto que ambos actores se vieron obligados a limitar su presencia en redes sociales y a contratar equipos de seguridad para protegerse del acoso. Este constante bombardeo de negatividad afectó profundamente su salud mental y emocional. La presión de tener que lidiar con el acoso digital, además de todas las demás presiones que ya enfrentaban, resultó abrumadora. El acoso digital se convirtió en un enemigo silencioso que socavó su relación y contribuyó a su ruptura. En conclusión, mis queridos chismosos, la historia de Kerem y Ande es mucho más que un simple drama de pareja. Es una historia de amor, ambición, presión y sacrificio. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre el precio de la fama y la importancia de proteger la privacidad y el bienestar emocional de nuestros ídolos. Es una historia que nos recuerda que detrás de las sonrisas y el glamour, hay seres humanos con virtudes, defectos, sueños y miedos. Y es nuestra responsabilidad como público tratarlos con el respeto y la empatía que merecen. Ahora sí, los dejo con esta reflexión. Espero que este análisis más profundo les haya abierto los ojos a la compleja realidad detrás de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. No olviden dejar sus comentarios y compartir este vídeo con sus amigos. Hasta la próxima, y que el chisme los acompañe. Y recuerden, no se crean todo lo que ven en Internet. Siempre hay más de lo que se ve a simple vista. Ciao, ciao.